saludo fraterno, queridos y estimados estudiantes. El tema que trataremos el día de hoy es emociones en tiempo de incertidumbre. Y al decir emociones en tiempo de incertidumbre, pues de pronto incertidumbre lo asociamos en que surgen muchas dudas, preguntas, interrogantes, pero bien, es un tiempo donde nos invitan a reestructurar nuestro estilo de vida, a ser mejores seres humanos. Me gustaría iniciar con esta linda frase que dice: si la prueba es grande, la bendición será inmensa. Confía en Dios. Como objetivos tenemos los siguientes: reconocer las emociones en nuestra experiencia personal, es decir, es importante identificar, distinguir, aceptar. Reconozco que como persona tengo emociones, pero no solo soy un ser racional, sino también emocional. Como segundo objetivo, comprender el surgimiento de nuestras emociones. Es decir, saber que a partir de un pensamiento que yo tenga, se va a generar una emoción. Finalmente, como tercer objetivo, tenemos gestionar nuestras emociones. Una vez que yo ya he reconocido, que he aceptado, comprendido mis emociones, podré gestionarla y tomar mejores decisiones. Mejores decisiones que van a influir en mi bienestar y en el bienestar de los demás. Recordemos, fácil no es, imposible tampoco. Las emociones. La palabra emoción deriva del latín emotio, que significa movimiento. Es un impulso. Las emociones consisten en patrones de respuestas fisiológicas y conductas específicas de la especie. Esto lo manifestó Carlson en el año de 1996. Si bien es cierto, todos experimentamos diversas emociones, pero este es un tema que no solo nos compete a los seres humanos. Los animales también experimentan diversas emociones. Todos los reptiles, los mamíferos y las aves experimentan diversas emociones. Nosotros experimentamos emociones todo el tiempo. Las experimentamos en todos los ámbitos de nuestra vida, ya sea en el ámbito personal, familiar, social y educativo. Tipos de emociones. Existen dos tipos de emociones: emociones básicas o primarias y emociones sociales o secundarias. Las emociones básicas son innatas. Aquí se encuentran, por ejemplo, la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, el asco y el miedo. Por ejemplo, un recién nacido llora. Ese recién nacido puede llorar de pronto si se ensució su pañal por asco o de pronto por miedo. Es decir, son innatas. Desde que yo nazco tengo la capacidad de experimentar estas emociones. Las emociones sociales o secundarias son culturales y aprendidas. Por ejemplo, la vergüenza, la culpa, la aversión, la indignación y la ansiedad. Las emociones sociales surgen a partir de que yo he experimentado una emoción básica o primaria. Por ejemplo, yo estoy en una reunión donde me han invitado y me piden a mí que me sirva un plato de comida. De pronto riego y se me quiebra el plato. La primera emoción que yo voy a experimentar es una emoción básica. Puedo sentir miedo. Y la emoción social o secundaria que voy a experimentar será la vergüenza. Características de las emociones. Las emociones pueden estar ligadas entre sí, por eso pueden percibirse como confusas. Por ejemplo, si yo tengo a un ser querido que ya no está junto a mí, que ya falleció, de pronto yo veo una foto de él, puedo experimentar tristeza, ira, impotencia, pero también experimento felicidad, porque empiezo a pensar en todos los momentos bonitos que viví junto a esa persona. Están relacionadas con motivos. Por ejemplo, hay personas que cuando tienen hambre pueden experimentar coraje. Cabe recalcar que esto ya va a depender del tipo de personalidad que yo tenga. Las emociones no se pueden ocultar. ¿Y por qué no se pueden ocultar? Es decir, aquí existen reacciones fisiológicas. Por ejemplo,
Si yo tengo coraje, me puedo poner roja, empiezo a sudar, me da taquicardia, existe tensión muscular. Es decir, son muy visibles, son objetivas y otra persona que me está viendo va a percibir esa emoción. Las emociones pueden ser modificadas por la experiencia. Por ejemplo, una persona que haya vivido con un perrito, al ver a un perrito en la actualidad puede experimentar felicidad, pero otra persona que en su infancia un perrito o un gatito le aruñó o le mordió, va a experimentar miedo. Es decir, a partir de la experiencia que yo he vivido, voy a experimentar una emoción agradable o amenazadora. Las emociones se contagian, es decir, existe un contagio emocional. Por ejemplo, a veces nosotros decimos, veo a esa persona y me da risa. O sea, nosotros contagiamos a las demás personas de nuestras emociones. Cabe destacar que cada uno es responsable del pensamiento, la emoción y las acciones que cada uno va a experimentar. Desglose de cualquier emoción. Pues bien, una emoción se desglosa a partir del cuerpo, la mente y la conducta. En el cuerpo yo experimento una emoción porque surgen en mí diversas reacciones fisiológicas y las manifiesto a través de signos y síntomas. Por ejemplo, si yo me voy a realizar alguna actividad nueva, por ejemplo, usar la herramienta digital Zoom, la emoción primaria que voy a sentir y experimentar va a ser miedo. Como emoción secundaria voy a sentir ansiedad y en mi cuerpo voy a experimentar diversas reacciones fisiológicas. Por ejemplo, puedo experimentar dolor de cabeza, tensión muscular y bueno, pues en la mente mis pensamientos de pronto serán, me voy a equivocar, pero también puedo racionalizar mi pensamiento y decir, bueno, es una oportunidad para aprender algo nuevo, es una oportunidad que yo sí puedo y voy a aprender. Y pues mi conducta va a ser de pronto practicar con una persona de confianza y así va a reducirme el nivel de ansiedad. Es importante saber que es complicado gestionar nuestras emociones, no es fácil, pero con ayuda de Dios, nuestros recursos personológicos, nuestras motivaciones, nuestras redes de apoyo, familia y amigos, sí lo podremos lograr.